Como te habrás dado cuenta, en la imagen hay organismos de distintas especies, como los elefantes o las gacelas. Fíjate que muchas veces los animales de una misma especie viven cerca unos de otros, pero también interactúan con organismos de otras especies, como es el caso del leopardo que persigue a las gacelas. Así, en la naturaleza podemos distinguir diferentes niveles de organización que los conoceremos a continuación. Bueno, los niveles de organización se refiere a que los seres vivos están organizados de una determinada manera. En esta organización podemos distinguir lo siguiente. Primero, tenemos al individuo, que corresponde a cada uno de los seres vivos, ya sean unicelulares o multicelulares, que pertenecen a una misma especie. Como por ejemplo, se refiere a un conejo. Luego tenemos la población, que es el conjunto de individuos de la misma especie que conviven en el mismo espacio y en el mismo tiempo, como sería un ejemplo, un grupo de conejos. Luego tenemos la comunidad, que incluye a todas las poblaciones que habitan en un ambiente común y que interactúan entre sí. Acá tendríamos entonces a un grupo de conejos y un puma o un zorro. Y por último tenemos a los ecosistemas, que es el conjunto formado por los seres vivos de un cierto lugar, las condiciones que el lugar ofrece, como la temperatura, la luminosidad, la humedad, entre otras, y las interacciones que se producen entre ellos. Como se pueden dar cuenta, en los ecosistemas siempre existen elementos vivos y no vivos. Todos los elementos vivos que forman parte de un ecosistema, es decir, todos los seres vivos, se denominan factores bióticos. En este caso, en la imagen serían las lombrices, los insectos y las plantas del ecosistema. En el ecosistema también encontramos otros elementos como el agua, el aire y las rocas que forman parte del suelo. Estos no poseen vida y se denominan factores abióticos. Los factores bióticos y abióticos interactúan permanentemente en la naturaleza y le proporcionan ciertas características a cada ecosistema. Como hemos estado viendo anteriormente, los organismos autótrofos como las plantas, las algas y algunos microorganismos utilizan la luz para realizar fotosíntesis y así producir materia orgánica y oxígeno. Así también, los organismos heterótrofos pueden obtener los nutrientes que necesitan a partir de las hojas, raíces y frutos de las plantas. Pero, ¿qué creen ustedes que pasaría si de pronto el sol se apagara y la Tierra dejara de recibir su luz y calor? Es una respuesta bastante interesante, la que creo que ustedes están teniendo en este momento. Pero yo les voy a decir que qué pasaría sería que todos los ecosistemas sufrirían alteraciones y finalmente la vida en la Tierra desaparecería. Esto se debe a que las plantas no podrían realizar la fotosíntesis y el resto de los seres vivos no tendrían el oxígeno ni los nutrientes que requieren para realizar sus funciones vitales. De esta forma, en la naturaleza, cuando los autótrofos captan la energía del sol y producen materia orgánica, no solo lo hacen para sí mismos, sino también para otros seres vivos. A estos organismos se les denomina productores, debido al rol que cumplen en el ecosistema. Entonces, los productores serían los organismos autótrofos. De este mismo punto de vista, los organismos heterótrofos que no producen su propio alimento son llamados consumidores. Ahora, en adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de consumidores y cuál es el rol de todos los de todos los organismos en los ecosistemas.
Bueno, a continuación veremos los tipos de consumidores según su tipo de alimentación. Primero tenemos a los herbívoros, que son consumidores que se alimentan de las plantas, ya que pueden comer sus hojas, flores, frutos, polen, néctar, semillas o raíces, como por ejemplo las mariposas, las termitas, los elefantes, entre otros. Los carnívoros son organismos que se alimentan de otros animales. Algunos ejemplos son la mantis religiosa, los leones, los tigres, entre otros. Los omnívoros son organismos que consumen alimentos tanto de origen animal como vegetal. Algunos ejemplos de ellos son los cerdos, los zorros y los seres humanos. Tenemos los carroñeros, que son los organismos que consumen desechos o animales muertos. Algunos ejemplos son los buitres, las hienas y algunas especies de escarabajos. Y por último, los parásitos, que son los consumidores que se alimentan de otros animales, pero sin matarlos. Pueden alojarse dentro o fuera del cuerpo del animal que consumen. Un ejemplo de ellos son las garrapatas y las pulgas.